Hola a todos. ¿Alguna vez has pensado que antes se vivía mejor? Es muy común oírlo cuando en las noticias sale que tal o cual persona ha vivido hasta los 104 años, o cuando se contraponen problemas de nuestros tiempos con las sociedades más primitivas que no los tenían. ¿Es cierto todo esto? Hoy voy a hablarte de la idealización del pasado y de algo conocido como la falacia del superviviente. Pero antes me gustaría pedirte que, si te gusta nuestro contenido, nos ayudaras suscribiéndote si aún no lo has hecho, dejándonos tu super like y comentando y compartiendo nuestros videos. Es algo que a nosotros nos resulta muy útil. Muchas gracias. El pasado no siempre es como nos lo imaginamos. Ya en la Ilustración, Rousseau fue el primero en inaugurar oficialmente el mito del buen salvaje, el hombre primitivo noble, puro y sin mancillar por las maldades de la civilización. Durante el Romanticismo también se miraba hacia el pasado con nostalgia, imaginando paraísos en los que el hombre vivía en comunión perfecta con la naturaleza, como respuesta rebelde frente a los cambios que había traído la revolución industrial. Sin embargo, estas posturas estaban imaginando pasados que nunca existieron. Después de todo, el hombre salvaje fue el responsable directo de la extinción de la megafauna prehistórica en América del Norte y provocó un desastre ecológico en la isla de Pascua. En algunos casos, como el de los aztecas, construyó sociedades totalitarias y esclavistas en las que se realizaban constantes sacrificios humanos. No suena muy idílico. Vivían felices. Bueno, cuando no conoces otra cosa, supongo que te conformas. Pero dudo mucho que nadie que haya probado las maldades de la civilización quisiera vivir en un entorno y unas condiciones en las que una simple caries podía matarte. La Edad Media no era esto, sino que se parecía más a esto. Aunque sin Rey Arturo y Camelot, no existía la medicina, sino un montón de remedios inventados, de los cuales unos pocos, por puro empirismo, funcionaban. No existía el concepto de higiene, y si eras un campesino, tu trabajo y tu vida pertenecían por completo a tu señor feudal. Pero vamos, ni siquiera el mejor rey de la época gozaba de una calidad de alimentos, comodidades, transporte y asistencia médica comparables a lo que tú tienes ahora. Esta idealización del pasado ocurre también a pequeña escala. Casi todos recordamos nuestra infancia y juventud como periodos dorados a los que nos encantaría regresar huyendo de los problemas que estamos atravesando. Pero esto tiene una explicación muy sencilla. Cuando eres niño, tus preocupaciones son mucho más simples, y los padres normalmente nos protegen de conocer muchos detalles desagradables de la realidad. Ahora, cuando eres mayor, sí te enteras de noticias de guerras, chanchulleos políticos, crisis y recibos de la hipoteca. ¿Y qué hay de antes se vivía más? Antes había grandes autores, antes se hacía mejor música y similares. Ahí es donde tenemos la falacia del superviviente. Por si no lo sabes, una falacia es un argumento que parece correcto, pero tiene una trampa lógica escondida. Veamos qué ocurre con esta. Esta es María Branjas. Falleció en 2024 a la edad de 117 años. Casos como el suyo son los que hacen que muchos digan antes la gente tenía otra naturaleza, vivían más tiempo. Bueno, pues eso es más falso que un billete de 17 euros, lo siento. En la Europa de principios del siglo XX, la esperanza de vida rondaba los 50 años, en comparación con los aproximadamente 81 años de la actualidad. Pues mi abuela vivió hasta los 78 y mi tío abuelo hasta los 80. No lo niego, pero que la esperanza de vida sea de 50 años no quiere decir que la gente muriese fulminada al cumplir su 50º cumpleaños. Quiere decir que para todos aquellos que superaran esa cifra había una compensación en términos de mortalidad infantil, por no hablar de que las duras condiciones de trabajo conseguían que la gente se avejentara mucho antes, en comparación con la tercera edad de ahora. Antes sí que había grandes escritores. No le quito el más mínimo mérito a genios como Cervantes o Víctor Hugo, pero créeme, en esas épocas también había literatos pésimos y mediocres, y quizás más de los que te imaginas. Lo que ocurre es que estás viendo, o leyendo, a aquellos que han pasado la prueba del tiempo mientras el resto ha quedado en el olvido. Y lo mismo pasa con otras artes y ciencias. Hoy en día también tenemos buenos músicos, por ejemplo, pero están rodeados de morralla. El tiempo se encargará de separar el grano de la paja, y seguramente nuestros descendientes mirarán con nostalgia nuestra época,
fijándose solo en las cosas grandes que han sobrevivido de ella. La falacia del superviviente nos hace creer que todos los casos eran iguales a los que han pasado un proceso de selección, lo cual es falso. Una variante de la falacia de generalización, de hecho. Paréntesis. Esta misma falacia es la que lleva a muchos jóvenes y niños a pensar que pueden hacerse ricos y famosos como youtubers o influencers, solo porque ven a uno o dos que lo han conseguido, sin pararse a pensar cuántos son los que no lo han logrado. No le quito sus sueños a nadie, pero tendría un plan B por si acaso. Fin del paréntesis. A ver, lo que te estoy contando es también una generalización. Habrá casos particulares en los que alguien haya tenido una infancia maravillosa y en su edad adulta le ha tocado vivir una etapa muy mala, una catástrofe o un régimen totalitario. Esas personas tienen derecho a decir que antes vivían mejor, pero también hay muchas que hacen demagogia intentando que la gente crea en un pasado maravilloso que nunca existió, y se olvidan de contarte que en ese pasado había dictaduras que negaban los derechos humanos básicos, enfermedades incurables y mucha más pobreza. Ahí es cuando te toca recordar cómo sabemos que eran realmente las cosas y detectar las falacias. Para acabar, te propongo un ejercicio. Mi compañera Warper tiene una máquina del tiempo que ella misma construyó. ¿A qué momento del pasado te gustaría viajar para vivir con la edad que tienes ahora? Déjamelo en comentarios. Hasta la próxima.